Ok, en una noticia que realmente está golpeando no solamente a Israel, sino a todos los hombres y mujeres de buena voluntad en el mundo, se acaba de anunciar hace solamente unos minutos que los 3 jóvenes que habían sido secuestrados fueron ejecutados por terroristas. Vamos a hacer contacto directamente con Israel. Le tenemos en la línea a Ronnie Kaplan, el vocero del ejército israelí, en solamente unos segundos. Después estaremos conversando con Raúl Martínez, alcalde de Hialeah. Como todos ustedes saben, inauguraron una planta de agua que no tiene agua y que no se sabe cuánto la podrá brindar. Y si la brinda, la va a brindar con peste. Vamos a estar hablando de eso en solamente unos segundos aquí. Por otra parte, la Corte Suprema le asesta un duro golpe al plan de salud del presidente. Algunos dicen que esto puede tener repercusiones políticas. Por supuesto que hoy no vamos a estar abordando las consecuencias políticas de la decisión, pero sí vamos a estar analizando con el doctor Luis Fernández el tema puramente legal. ¿Puede tener consecuencias o no? Eso es lo que vamos a estar analizando. Mientras tanto, aquí en Miami, como todos ustedes saben, la ciudad de Miami declaró persona non grata a un ex dueño de Globovisión. El señor se llama Juan Domingo Cordero. Vamos a tener su abogado en el día de hoy aquí, porque todo parece indicar que la acusación se presentó sin las pruebas suficientes y la ciudad de Miami se ha tenido que echar para atrás, dice él. Vamos a estar hablando de esa noticia y mucho más aquí en Prohibido Callarse en el día de hoy. La noticia salió hace solamente unos minutos. Estábamos reunidos en la redacción cuando el cintillo hablaba de que 3 jóvenes israelíes que habían sido secuestrados hace unos días, pues habían sido hallados, asesinados por los terroristas que lo habían capturado. No tengo que decir que a todos nos golpeó. La muerte en cualquier parte del mundo, sin lugar a duda, tiene repercusiones sobre la sensibilidad humana. Pero cuando esta muerte se produce en las circunstancias especiales que se produjeron estos asesinatos, pues toca una fibra en todos y cada uno de nosotros. Pasamos directamente a Israel. Ronnie Kaplan está con nosotros, vocero del ejército israelí. Ronnie, lo que puedas compartir con nosotros y desde acá nuestra solidaridad en el dolor que el pueblo israelí y el pueblo judío está pasando en este momento. Adelante, por favor. Sí, Roberto, como decías, hace 18 días terroristas del Hamas habían secuestrado a Eyal, a Gilad y a Naftali, 3 chicos cuando volvían a sus casas. Hoy, a las 5 de la tarde de Israel, de hecho hace 3 horas y media, nuestros soldados encontraron los 3 cadáveres al noroeste de Hebrón. Encontraron 3 cadáveres al noroeste de Hebrón, al lado de la localidad de Jaljul. El descubrimiento es fruto de una investigación que venimos llevando a cabo en las últimas 2 semanas y media. Los cadáveres aún no han sido identificados, estamos llevando a cabo una investigación forense. Le hemos informado a las familias de Eyal, de Gilad y de Naftali para que no se enteren por la prensa, pero esta es la situación, ¿verdad? Encontraron los cadáveres tapados con piedras en campo abierto. ¿Lo encontraron por casualidad o fue una pista que los llevó a encontrar a estas víctimas de la violencia? Durante estos últimos 18 días hemos detenido a varios sospechosos y a gente que estuvo efectivamente involucrada en el secuestro, que fue un secuestro bastante sofisticado. Estamos buscando ahí con miles de soldados ya todos estos días y al fin y al cabo encontramos, las pistas nos llevaron a ello. Fue un esfuerzo muy grande de la inteligencia, tanto por parte de la Agencia de Seguridad Israelí, de Shin Bet, como la inteligencia militar de las Fuerzas de Defensa de Israel. ¿Hay identificado ya alguna responsabilidad? ¿Hay alguna organización que yo sé que nadie se ha asumido la responsabilidad por estos asesinatos, pero ustedes pueden de alguna manera identificar a los responsables? La última vez que hablábamos ya tú señalabas que habían pistas que podían llevarlo a un grupo en particular y que no estaban todavía dispuestos a revelar todas esas informaciones que ustedes tenían. ¿De alguna manera puedes adelantarnos algo sobre ese tema? Todavía es demasiado prematuro para hacerlo. Nosotros tenemos claro que fueron terroristas del Hamas. Hemos publicado los nombres de todos los principales terroristas en los últimos días. De hecho, se trata de Marwan Kawasme y Amer Abu Aisha. Son gente que conocemos, que no está en la casa desde el día del secuestro. Si es una directiva de Khaled Mashal, el principal gobernador del Hamas en la Franja de Gaza o no, creo que es un poco menos relevante cuando lo ves a este propio Khaled Mashal, el líder del Hamas, incentivando
este tipo de secuestros. Desde el año 2013, desde el principio de 2013 hasta ahora, el Hamas había intentado realizar 64 secuestros. Es una cultura del secuestro y todo el tiempo llaman a eso. Y lamentablemente esta vez lo lograron. Y bueno, esta es la situación en este momento, como te decía, estamos intentando identificar a los cadáveres. Otra cosa que te quería preguntar, Ronnie, esto de alguna manera, pues esta investigación se ha llevado a cabo con todo parece indicar desde acá, y es lo que quería de alguna manera reconfirmar, con el apoyo de la autoridad palestina, que los miembros de la autoridad palestina han estado cooperando con ustedes en este operativo. Eso de alguna manera nos habla de que hay elementos dentro de este, o sea, dentro de este drama que pueden terminar siendo pues excluidos. Estoy hablando, si esto se prueba, jamás podrá ser excluido de participar en este gobierno que se terminó fundando por la autoridad palestina. Respecto a la coordinación con la autoridad palestina, efectivamente existió. No sé, no te diría cooperación, sino más bien coordinación, un tema de intereses comunes. En este caso, la autoridad palestina pretende gobernabilidad, Judá y Samara es Cisjordania, y nosotros pretendemos seguridad a nuestra población, y acá hubo intereses comunes. Respecto a lo que va a poder llegar a pasar adentro de la autoridad palestina misma, con el Hamas o sin el Hamas, es un tema político interno de ellos, que prefiero dejárselo para analistas y no ingresar en ese tema. Ya, sé que el momento es difícil, pero que no te quiero aprovechar que estás con nosotros, Ronnie, para hablar acerca de la situación en Irak en estos momentos. ¿Hasta dónde es preocupante? Todo parece indicar que las fuerzas terroristas de ISIS están siendo rechazadas en algunos puntos importantes. ¿Cuál es la visión del ejército israelí en este drama que también toca las puertas de ustedes? Nada que sucede en la región les ajena a ustedes. ¿Cuál es la visión de ustedes y hasta dónde, y esto a dónde puede conducir? Definitivamente el Medio Oriente está en una situación de turbulencia que quizás no asistíamos a ella desde antes de la Primera Guerra Mundial. Israel es una isla de estabilidad y no es el centro de los problemas del mundo árabe. El mundo árabe tiene sus propios problemas, pero está en el centro geográfico de los problemas, claro, lo que conlleva todo tipo de implicancias estratégicas y tácticas. Nosotros estamos todo el tiempo viendo qué es lo que puede llegar a pasar en esos lugares. Estamos fuertes, determinados, con paciencia y decididos para defender a nuestra población. Como vemos, o sea, el terrorismo de corte sunita radical está desarrollándose muchísimo en este último tiempo aquí. Nos preocupa mucho el tema de la Jihad islámica en los límites de Israel, sean los grupos que sean. Los vemos, a la Jihad islámica la vemos mucho en Siria, la vemos con algunas células dormidas en Jordania, la vemos en la península del Sinaí, la vemos en Líbano, obviamente en Irak, y hasta en Turquía, te puedo decir, con células dormidas. Nos preocupa porque ellos dicen que en este momento sus contrincantes son los propios contrincantes nacionales, ¿verdad?, en cada lugar. Claro. Pero el día de mañana Israel puede llegar a ser un frente. Nosotros sabemos lo que el Islam radical piensa acerca del Estado de Israel. Exactamente. Ronnie, desde acá nuestro abrazo y gracias. Sé que has tenido que hacer un esfuerzo para poder participar con nosotros, te lo queremos agradecer doblemente y llega hasta ustedes pues en nuestro abrazo solidario en este momento de dolor. Gracias. Un fuerte abrazo, Ronnie. Ronnie Kaplan, vocero del ejército israelí directamente pues desde Israel. Vamos a regresar con un tema más local. Vamos a regresar con el tema de la planta de agua y Raúl Martínez. Ya está acá, vamos a conversar con él en solamente unos segundos. Regresamos. Una de las cosas interesantes de la política local es que uno nunca se termina por aburrir, ¿no? Lo mismo uno puede encontrarse una planta de agua que no funciona, que cualquier cosa se encuentra en nuestro condado. Y vamos a hablar de la planta de agua, una planta de agua que estaba supuesta a empezar, nunca empezó y que hay todo un misterio alrededor de ella. Hemos estado hablando de esto en los últimos días. Tenemos al exalcalde de Hialeah, Raúl Martínez, acá con nosotros. Mi querido alcalde, ¿qué pasa con la planta? Que la planta no está procesando el agua que dijeron que iba a procesar. Mira, la historia comienza hace mucho tiempo. Ajá. Y el tiempo ¿Usted era alcalde en ese momento? No. Yo cuando yo era alcalde anexamos al oeste de la I-75. Okay. Y nunca se me dijo a mí que no había suficiente agua para darle servicio a las casas que se iban a fabricar en esa área de ahí. Okay. Lo único que se había hablado era de que por qué no le dejábamos usar un tanque que está en la 12 y la 84
al condado, que es un tanque de la ciudad de Hialeah, que por qué no se lo dejamos utilizar para que le diera más presión al agua de Miami Lakes. Fue lo único que sabía y yo en realidad no tenía problema. Pero Armando Vidal, el jefe de agua en ese momento, tenía sus dificultades. Yo me entero de que el condado... De Hialeah, el jefe del departamento de agua de Hialeah. Usted es el que lo contrata. Yo lo contraté. Okay. Lo contraté como asistente y después entonces vino y se quedó como director. El director del agua se retiró, un hombre muy capacitado por muchos años, Jack Hager, y se retiró y pusimos a Armando ahí. Entonces, en el año 2006, final del 6 o el 7, yo me entero de que hace falta una planta de agua y yo empiezo a averiguar lo de la planta de agua. Pero bueno, eso no voy a entrar en esa cuestión porque no conozco los detalles directos. Okay. Lo que sí conozco es de que la planta de agua, el condado contrata con la ciudad de Hialeah, estamos hablando de $100 millones. Okay. Porque el condado tenía una experiencia muy buena con la administración de Hialeah en que la ciudad fabricase la corte en tiempo, bajo presupuesto, fabricase calles del condado en tiempo, bajo. Todas esas cosas se había hecho con el condado. Teníamos lo que se llama un JPA. JPA es Joint Participation Agreement, un acuerdo donde yo lo voy a hacer, tú me lo pagas después, entre gobiernos muy típico. Okay. Y el condado lo hizo muchas veces con Hialeah y se utilizaba como un ejemplo. Cuando viene el invento de la planta, Julio Robaina se lo plantea al condado, el condado dice, oye, perfecto, nos hace falta producir más agua. Eran los años del boom de Miami, donde se creía que no íbamos a quedar corto de agua. Okay. Deciden la planta. Error número 1. En vez de contratar a una compañía, Roberto Rodríguez asociado, tú fabricas la planta, yo no quiero saber nada porque yo no conozco de planta. La ciudad decidió de traer a una compañía española que nunca había fabricado absolutamente nada en los Estados Unidos. Okay. Y ahí hicieron un team. Se asoció. Tuvieron que asociarlo con MCM, los hermanos Munilla, tuvieron que meter a AECOM, la que se acaba de ganar $90 millones, y se convirtió eso en una piñata. Entonces uno hace los pozos, el otro hace esto, y en vez de hacerlo todo junto por una compañía para que alguien fuera responsable, lo hicieron separado. De esta forma había mucha más gente que podían contribuir a las campañas políticas. Vamos a entrar en eso. Pero bueno, todo eso pasó, lo hicieron, el contrato no fue bien hecho, todo aquello yo lo traje a colación hace muchos años, cuando todo esto empezó. ¿Y dónde estamos ahora? Estamos ahora que en octubre del año pasado, a una semana o dos de las elecciones, deciden inaugurar la planta. No los edificios de la planta. ¿Y eso cuál es ese problema? Porque viene unas elecciones. ¿Eso tiene de malo? No, eso nada, no tiene de malo. Siempre y cuando tú vayas a inaugurar una cosa que esté ya trabajando. Y no estaba trabajando. Vamos a esto. Cada vez que Hialeah inauguraba un edificio, inclusive con Carlos Hernández, ya los inquilinos se estaban mudando adentro. Tenían el CEO en esta planta, por lo que yo tengo entendido. Y si es mentira que venga Armando Vidal, Vidal no quiere contestar el teléfono. A ti no te lo contesta, pero se lo contesta, que a mí me sorprendió porque él no se lo contestaba a nadie nunca. Podemos hablarlo aquí. ¿A quién se lo contestó? Él se lo contestó a Enrique Flor, que acaba de hablar con Enrique Flor. Él estuvo con Jenny Padura en una de las entrevistas, cuando él está culpando al condado. Él estuvo hablando con la gente del Diario de las Américas. Escogieron la prensa que hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Yo me sorprendo porque veo que el alcalde y Armando Vidal están atacando al condado hace unos días. Que el condado, que quiere fabricar una planta en el sur, y a mí esto me trae un poquito de suspicacia. Digo, qué raro este problema del condado. Cuando empiezo a ir hacia atrás, y ahí te traigo los documentos y publicados, no es nada que yo estoy inventando, en octubre deciden inaugurar la planta. Las personas de WhatsApp, desde el agua del condado, le dice, Armando, eso no está terminado. Digo, no importa, necesito una fiesta, música, comida, y lo más interesante es que la gente tomó agua. Todo el mundo piensa que si tú vas a inaugurar una planta de agua, vas a tomar el agua que tú le vas a dar a los votantes tuyos, a los dueños de esa planta de agua. No, tomaron agua de botellita. Entonces, todo el que tenga conectado ahí, hay que mandarle también su botellita a la casa. A todo el mundo. A todo el mundo. Algo pasa y el nuevo director de agua, Bill Johnson, le envía cartas a los usuarios, 16,000 de ellos, diciéndole, en las próximas semanas, esto hace cuestión de 2 semanas. Creo yo tuve aquí a la gente del departamento de agua y Bueno, antes de eso yo estaba con la tacha y estuvimos hablando de la carta. Bueno, esa carta es muy interesante. Que el agua
va a tener un poquito de olor y un diferente Ellos color. dicen que cada vez que se cambia de acuífero, el agua cambia de olor y cambia de sabor. El agua ese viene con azufre. Ajá. Dice ellos que no. Yo le pregunté, me dijeron que no. Yo quisiera estar aquí con todos ellos para que ellos me digan a mí que esa agua no viene con azufre. Si tiene olor a huevo podrido, es azufre. Esa famosa frase de Chávez, huele a azufre, es el huevo podrido. Eso es lo que él quería decir. Entonces, ¿qué pasa? Que si tiene ese color, el color es diferente, ¿por qué esa agua la tienen que coger del acuífero más abajo y es lo que le llaman un agua salubre? Y eso viene de lo que le llaman brackish water. Tú tienes el Biscayne Aquifer y tú tienes el otro acuífero que no me acuerdo ahora, cuando ya hace muchos años que cogí las clases de geología. Y de donde la tienen que buscar, que es mucho más profundo, es un agua que la tienen que superprocesar. No han dado pie con bola. Entonces, mira qué interesante esto. En octubre hacen la evaluación de la planta, empieza. En diciembre empiezan a procesar el agua y se la empiezan a dar al condado. Los directivos del condado en aquel momento, esto es diciembre, se dan cuenta que la planta no está procesando el agua como tenía que procesarlo y le dice, corta las válvulas. Eso causa que esa producción de millones de galones diarios, la ciudad de Hialeah la seguía procesando y la estaban tirando. Inyectando nuevamente. No, antes de eso no la estaban inyectando. Para que tú veas que todo esto es cuestión de mentira más mentira y es más fácil coger a un mentiroso que a un cojo. Porque en el área de donde está el Gratini Expressway, en el área del swell, que le llaman el swell area, estaban tirando millones de galones de agua. A mí me lo dijeron, mi hija me lo dijo en diciembre. Yo dije, bueno, esto es la mejor agua, están limpiando alguna tubería. Pasé por ahí, había un olor a azufre inmenso. Digo, esta es agua de la planta. Llamo a algunas de las personas que todavía me quedan dentro del departamento y me dice, alcalde, si usted ve esto, están botando todo el agua porque el agua esta no sirve, el condado mandó a parar todo el agua. Yo se lo dejé saber a un miembro de la prensa. Miembro de la prensa fue, vio el agua, le dijeron que estaban limpiando las tuberías con millones de aguas que han estado procesando. Entonces, ¿y cuál es el problema en sí, Raúl? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no pueden resolver este problema? Yo hablé con las personas del condado, dicen que esto es normal, que toda planta que comienza, lo que pasa. El proceso es normal. Lo que hay mucha gente que dice, aquí, ¿por qué no hablan? Porque esto no se dijo en su momento, porque cualquier planta puede tener un problema. Y lo lógico sería que alguien saliera a decir, este es el problema que tenemos y vamos a tratar de resolverlo. Y lo que estamos viendo es que Hialeah culpa al condado. El condado, yo tuve a los directivos del condado aquí, dicen, esto es normal, esto se va a resolver, ahora vamos a empezar. Yo vi el programa. Y yo respeto a las dos personas que trajiste. Y si traen aquí al que fue director y traen a los ejecutivos de ahí, yo te voy a decir que yo los respeto porque son profesionales. Esa es la línea. La línea es, aquí no hay problema, esto es normal. Es normal que tú tengas y termines esta planta y haya un proceso de adaptación de la planta con las químicas, todas las cosas. Y eso es una cuestión de 2 semanas, 3 semanas, que es que tú pruebas todas esas cosas. El problema y donde viene aquí la decepción y la falta de transparencia, aunque yo veo que Carlos dijo en una de sus declaraciones, esto se construyó con transparencia. La falta de transparencia es que ellos saben en octubre que la planta no estaba terminada. Tengo que hablar que he hablado con todos los comisionados que he hablado hasta ahora. Hoy hablé precisamente con Rebeca Sosa, la presidenta de la comisión que estuvo allí en la inauguración, y dijo, yo me siento básicamente mal, porque... ¿Defraudada? Defraudada. Yo me he tenido que enterar por la prensa de lo que está pasando. Y no solamente culpa a Hialeah, también culpa a las autoridades del condado de no haber informado absolutamente nada de lo que estaba pasando. Pero fíjate, Javier no sabía nada, Zapata no sabía nada. Te voy a explicar ahora. Yo no voy a defender a nadie. Esa no es mi posición. Yo no soy abogado. Si la planta no está terminada y el condado, cuando Hialeah dice que está terminada, el condado dice, esta agua no es la que nosotros queremos, cierra la válvula. Cuando ustedes terminen la planta, ustedes vienen y me dejan saber. Mientras tanto, el no comunicárselo, a lo mejor es una falta de haberlo hecho, pero no le veo, porque el condado no está recibiendo esa agua, el condado no está pagando un centavo por esa agua. Que el condado tiene 50 millones de pesos. Y está pagando ya los bonos. Te voy a explicar lo que pasa. Armando Vidal, como lo despidieron del condado hace muchos años, tiene un problema con el condado inmenso. Y él se cree superior al condado. Y si todos los dirigentes que estuvieron aquí y los que pueden venir te dicen la verdad, te dicen que Armando Vidal no le daba la información a ellos. Ellos me dijeron que no, yo le pregunté, porque yo tenía la información. Bueno, porque estamos en la televisión y yo no me callo, pero ellos tienen su trabajo y nadie quiere buscar ese problema. ¿Qué va a terminar esto? ¿Qué va a terminar esto? ¿Qué va a terminar en esto? Te voy a explicar lo que va a terminar.
que ahora van a tratar de ligar el agua buena del condado con el agua pestosa y va a tener un poquito de peste. ¿Por qué? Porque si tú das un 100% no la puedes aguantar, porque es azufre. Ajá. Si tú la ligas al 50%, va a tener 50% azufre. Si te la ligas 75% agua buena y 25% azufre... O sea, la tenemos que comprar de lo que no hay remedio. Hoy viniendo para el programa, me llama un amigo mío que trabajó en el departamento de agua. Me dice, alcalde, ¿qué es esto que me llegó? Yo estoy en el condado, en las 200 calles, y me ha llegado hasta acá. Yo no estoy comprando agua con peste, yo estoy comprando agua buena. Entonces, ¿cómo se van a dejar meter gatos por liebre? ¿Y qué va a pasar? Entonces, ¿qué hace? Que hasta que la planta esa no deje de procesar un agua con olor y color malo, no deben de aceptarla. Y aquellos responsables que tengan que decir, manos limpias, mira, que lo saquen. Mira, yo creo que si alguien cometió un error debe hacer. Este problema la cuestión es que, y ahí es donde yo veo, lamentablemente, y se me acaba el tiempo, pero donde yo veo el problema es que hasta ahora nadie está asumiendo la responsabilidad de decir eso que usted acaba de decir. Si la planta no cumple los requisitos, no solamente, o sea, de no tener minerales, de no tener, sino de no tener peste, nosotros no vamos a comprar esta agua hasta que esto sea resuelto. Y eso es lo que no escuchaba nadie decir hasta ahora. Pero lo que pasa es que se siguen sentando con Armando Vidal le sigue metiendo mentiras y desafortunadamente, y volvemos de nuevo, aquellas personas que hacen las preguntas, como tienen que hacer tantos reportajes, como tienen que hacer, yo lo vi en la televisión, y la reportera hizo un trabajo buenísimo, pero ¿qué había pasado cuando eso? Alguien de la oficina del alcalde llamó al Diario de las Américas, escogiendo a quién le daban la información, llamó al Canal 23, escogiendo a quién le daban. Jenny Paduro es una excelente periodista. Hizo un trabajo excelente, Jenny Paduro es una pero excelente no tuvo tiempo de averiguar las cosas por detrás. Le dan 1 y medio a uno para hacer un reportaje y yo hice un trabajo excelente. Excelente, pero no le dan el tiempo para que vayan a averiguar. Esto, por ejemplo, esto es simple, porque ahora todo lo que tú tienes que tener un poquito de memoria y decir, pero espere, esta planta la abrieron. Ahí la gente estaba tomando agua. Yo el miércoles le voy a tener aquí a Rebeca Sosa. Yo creo que todos los comisionados, pero específicamente el comisionado del distrito, si Natacha Ceja, con todos los defectos que puede haber tenido, estuviera sentada ahí, esto no pasaba en este distrito. La vamos a tener sentada aquí dentro de poco, gracias, alcalde. Vamos a policía, regresamos en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse. Ok, regresamos con un tema que directamente nos va a afectar a todos de una u otra manera. La Corte Suprema ha estado emitiendo una serie de opiniones en los últimos días, todas bien interesantes, todas son parteagua de una u otra manera, pero acaba de tomar una decisión el día de hoy con Hobby Lobby que tiene que ver con el plan de salud que el presidente promovió y que logró pasar en ambas cámaras y que ha sido tan polémico, sobre todo para los republicanos. En la decisión en el día de hoy tiene que ver con la potestad que tiene una empresa privada para poder rechazar partes de la ley de salud. Estuvo de acuerdo la Corte Suprema con esta empresa. Las implicaciones, algunos dicen que pueden ser grandes, otros dicen que no, que la Corte Suprema se cuidó mucho de establecer de que esto era una acción solamente en este caso. Luis Fernández, abogado constitucionalista, criminalista, amigo, un verdadero profesional, para nosotros es un placer darle la bienvenida. No, para mí es un honor estar aquí contigo. ¿Cómo tú lo plantearías? Mira, este país está fundado con la noción de que venían personas de Inglaterra que no podían ejercer sus derechos religiosos y con esa idea vinieron para acá. Entonces se ha tergiversado a través de 250 años y cada vez son menos los derechos que tiene el individuo, o así piensan muchos, ¿no? Entonces en el año 93 se hizo un acto que se llama la restauración de la libertad religiosa y de ahí para acá tenemos esta gran decisión que esta es la misma Corte que el año pasado le dio el sello al plan de salud que le dicen Obamacare, y entonces dicen, bueno, si hay un grupo de personas en una compañía que es bien cerrada y que, por cierto, tienen de empleados cerca de 28,000 personas, y les dicen, ustedes ahora tienen que seguir esta ley, según el acto del 93, el acto le dice al gobierno que busquen la manera que menos sobrecargue a esas compañías o a ese grupo religioso. Lo que hace este caso único es que, aunque se reconoce que una corporación sin fines de lucro, iglesias, hospitales que tienen que ver con algún tipo de fe y sectos religiosos tienen la excepción de esta ley que hace lo que le dicen Obamacare, ¿se lleva un paso más o no? Y entonces los 5 más conservadores
miembros de la Corte Suprema deciden que si miramos lo que dice el intento de esta ley del año 93, el gobierno tiene otras maneras que son menos restrictivas para llegar a ese objetivo. Y entonces es muy interesante porque es una victoria para lo que es el derecho a expresar la religión que uno tenga, y yo creo que es una cosa que es muy única porque tenemos precedentes. Por ejemplo, hay religiones que no permiten que se les dé sangre a miembros de la religión, y la Corte ha dicho no, para salvar la vida eso puede pasar. Entonces la manera que interpreta los cristianos lo que es la vida, después que existe el embrio, entonces el facilitar lo que es la terminación de esa vida es asesinato para esa manera de pensar religiosamente. Y lo que está haciendo la Corte Suprema, y debo destacar que esta compañía de 20 métodos que la ley obliga a uno a seguir, estaban aceptando 16. Así que de la manera que uno lo puede ver, sí, gana el derecho a que las personas que tienen creencias religiosas puedan seguir esas creencias, pero no es el tipo de cosa que, muy interesantemente, de las 95 páginas de opinión, la juez Ginsburg, que es de las que está en la minoría, escribe 35 páginas diciendo que ahora se está abriendo una caja de Pandora y que van a pasar miles males. No, esto es una cosa que, si fuese un juego de pelota, que lo es hasta cierto punto, fue 5-4, y esa decisión lo que sí es muy importante, porque volvemos a lo que es las raíces de lo que fue este gran país y el derecho a uno poder ejercer la religión como uno desea. Tengo que mencionarte que es muy temprano, estamos grabando este programa y no hemos leído todavía todos los comentarios, pero vi un comentario que me chocó mucho, porque decía que los rosarios se vayan de los ovarios. Wow. Y eso me recordó, bien feo, Roberto, me recordó cuando era pequeñito en Cuba, esa consigna que decía que si los curas no quieren cortar caña, que se vayan para España. Y uno dice, estará pasando en este país. Y entonces aquí siempre se ha respetado. Fíjate que ha habido decisiones que han dicho el derecho que tienen ciertas religiones que no comparten o que no son cristianas con nosotros, se les permite. Y entonces yo creo que hay cierta consistencia aquí, y aunque es una victoria que es cerrada, sigue siendo una victoria para el derecho a ejercer la religión que uno desea. Yo creo, o sea, y la Corte, en lo que yo pude leer, y nada más que traigo estos puntos que me parecieron interesantes, ¿no? Y lamentablemente, como todo se politiza últimamente, pues uno dice, esto es una victoria de Obama, esto es una derrota de Obama, esto es una victoria de los conservadores, esto es una derrota de los conservadores. Y a mi juicio, el derecho no tiene nada que ver con la política. Cuando se politiza el derecho, entonces sí que nos fregamos todo, ¿no? Correcto. Y yo creo que, como usted acaba de decir, esto es una victoria muy singular de un grupo muy particular que está diciendo, yo tengo este derecho, y como usted acaba de señalar, de 16, de 20 métodos, 16. Habían 16 que decían, nosotros aceptamos tu 16, y decía más, como ya hay un remedio, y esto yo lo he aprendido aquí en Estados Unidos, y el remedio se le brindó a las organizaciones religiosas para minimizar pues, su responsabilidad. Como ya existe el remedio para ese grupo, vamos a aplicarle el remedio para este otro grupo. Y eso me pareció que es el meollo de esta cuestión. Oye, para una persona que dice que no leyó la opinión, quiero que sepas que esa es la base de la decisión que escribe el juez de la Corte Suprema, Alito, y eso es lo que le está diciendo. Si hubiese sido tan importante este punto, no hubieran habido esas excepciones que se le han dado a los grupos que ya mencionamos. Se puede, y esto ahora, y usted sabe que alguna vez, más allá de la interpretación que usted puede hacer y que pueden hacer miles de abogados constitucionalistas, hay otros abogados constitucionalistas que van a decir, a mí ahora esto me da la oportunidad de ver, y además hay otros retos ante la Corte Suprema que tienen que ver también con este derecho. ¿Va a provocar esto más litigio? ¿Se va a retar no solamente a Obamacare, sino se van a retar otros aspectos de la religiosidad de la persona, hasta dónde entra en conflicto con el gobierno? Oye, muy buena pregunta, y creo que estás hablándome de la opinión de la juez Ginsburg. La juez Ginsburg teme que ahora, si por ejemplo a mí no me gustan los zurdos, y digo que es por una cuestión de religión, entonces que yo pueda irme de la ley basado en que a mí no me caigan bien los zurdos. Y digo los zurdos por no decir los homosexuales, por no decir diferentes grupos que tienen intereses, porque hay ciertas religiones. Los mismos musulmanes, que nosotros pensamos que nada más que los cristianos. Hay otras religiones que van a decir, nosotros tenemos el mismo derecho. Bueno, la decisión que han hecho aquí, vuelvo a repetir, va a la ley del 93 y dice, se pueden buscar otros medios que no sobrecarguen
esto. Y basado en eso, siempre yo creo que va a ser lo que le dicen el burden o la responsabilidad del que quiere ir afuera de la ley, no, a que no ser incluido en esa ley, a demostrar que hay otros métodos. Ahora, para una persona que dice que no leyó la opinión, le has dado en el clavo a las dos. En otras opiniones, y Obama o sea, esta Corte Suprema lo está limitando de una manera tremenda. Lo está limitando, no, está empezando a evaluar sus procedimientos, y ahí sí hay muchos conservadores que están diciendo, usted se ha pasado, mi querido amigo, lo hemos estado diciendo desde hace ya bastantes años, y la Corte Suprema nos está dando la razón. Oye, desde el punto de vista penalista, esta Corte tuvo una decisión que la definición de no ser competente decidió que no era una base de puntos, de una puntuación, porque si es por una puntuación, un Estado puede decir que una persona está mal y la otra no, y está protegiendo la vida. Y entonces está esta decisión que también hicieron, que, por cierto, el caso se llama Riley, y siendo de aquí de Miami, a nosotros todos nos cae bien para Riley, así que sabíamos que iba a ganar, pero el caso de Riley dice que uno tiene el derecho a cierta privacidad o a su privacidad en su teléfono, y habla de lo que es en la cuarta enmienda. Me pareció interesantísimo. Esta Corte, yo creo que lo que ha hecho la cuarta enmienda es el derecho precisamente a buscar información y la privacidad que uno tiene. En nuestras personas. Y te iba a decir, esta Corte lo que yo creo es que ha frenado un tren que estaba hasta cierto punto sin freno, y esta misma decisión que estábamos hablando antes del programa, donde dice que el presidente todavía tiene el poder para nombrar los miembros para la Junta cuando no está el Congreso en sesión, pero dice, ahora son 10 días, y eso es para eliminar los 3 días, y me hiciste la pregunta, ¿y 10 días es suficiente o no lo es? Pero ya tenemos una regla de ley a la cual... Eso es lo que demuestra también, mi querido doctor, es que también el Poder Legislativo se está dando cuenta que el Poder Judicial se está dando cuenta que el Poder Legislativo no está haciendo nada. Claro. Que el Poder Legislativo, o sea, tenemos un Ejecutivo que está diciendo, el Legislativo no me deja hacer nada y por lo tanto por decreto voy a gobernar. El Legislativo no se puede poner de acuerdo y el Judicial está diciendo, espérense un momentico, ustedes se tienen que poner de acuerdo o yo voy a mediar en esa discusión, y de hecho está mediando en más de un sentido. O sea, cuando uno dice esto es una corte activa, claro, a los que les gustan las cortes, que las decisiones dice no es una corte activa, es una corte legal. A los que están en contra de ella dicen esto es un activismo judicial que no debe ser aceptado. Yo te haría una pregunta a ti que es injusta, pero ¿qué hubiese pasado si no hubiesen encontrado la legalidad del plan de salud de Obama el año pasado? ¿Tendríamos estas decisiones hoy? Claro. Eso no lo sabemos. Claro, pero que sí. Sí puedo decir que hemos tenido una corte que ha sido lo suficientemente activa para donde hay otras partes de este gran triángulo que la separación de poderes han tomado la decisión, y de eso estoy orgulloso. Y eso ¿Estemos a favor o en contra? Además, eso lo hizo en la década de los 60 también, cuando a través del Poder Legislativo no se podían encontrar las soluciones a los grandes problemas que tenía el país. Lo que pasa es que había un grupo de personas que pensaba que ese activismo judicial era bueno. Hay otro grupo de personas que piensa que ese activismo judicial es malo. Y lo que siempre vemos que cuando una de las tres patas falla, la otra asume la responsabilidad. Y eso es lo que hace este gran país. Exactamente. Que las tres patas a veces, de las tres patas hay una que no funciona, pero las otras dos entonces asumen la responsabilidad. Es el balance. Doctor, muchas gracias. Muy amable. Como siempre, un placer y un honor tenerlo acá. Vamos a regresar con otro tema un poco más polémico acá, ¿no? Que tiene que ver precisamente con Globovisión y acusaciones que se han hecho contra uno de los ex dueños de esta corporación, de este canal de televisión, Juan Domingo Cordero. Su abogado está en el día de hoy acá con nosotros y vamos a estar hablando de ese tema en solamente unos segundos. Okay, regresamos con este tema. Vamos a ponerlo más o menos en contexto. ¿Cuándo empieza esto? Esto empieza ya hace un tiempo atrás, cuando Carollo, como administrador de la ciudad del Doral, tiene un conflicto con su alcalde y empieza a hacer denuncia en contra de lo que él le llama boliburgueses. Acusa no solamente al alcalde, sino acusa a otras personalidades, también empresarios aquí del sur de la Florida, de estar involucrados con el chavismo y haberse beneficiado con el chavismo. Cuando Carollo se va del Doral, dice, voy a hacer una serie de denuncias, voy a dar una serie de nombres y voy a hacer acusaciones que van a hacer temblar esta ciudad. Hasta ahora no ha hecho, realmente que yo haya escuchado, no ha hecho ninguna declaración ni ninguna acusación que haya hecho temblar a nadie, más allá de algunos funcionarios en la ciudad de Miami. ¿Por qué digo esto? Carollo va a la ciudad de Miami, presenta una denuncia y esta denuncia pues provoca una resolución en contra de los dueños de Globovisión. Una de las personas nombradas es el señor Juan Domingo Cordero,
y su abogado básicamente se reúne con los miembros de la comisión y hay una serie de arreglos que se han estado llevando a cabo en los últimos días que de alguna manera cambian la fisonomía de lo que sucedió en la ciudad de Miami. Por eso, de todas maneras, para algunas personas no exime de responsabilidad a Juan Domingo Cordero. Entre las personas que creen que Juan Domingo Cordero tiene pues una responsabilidad y que tiene que de alguna manera hacerse responsable de ello, es una de las anchors o presentadoras de noticias de Globovisión que fue despedida, que es Nito Pérez Osuna. Con ella vamos a hablar en solamente unos segundos, pero vamos a darle la palabra ahora al doctor Frank Quintero para que lo ponga en contexto. Doctor, si hay algo que no dije y que usted cree que debe señalar para beneficio del programa y de los televidentes, por favor, adelante. Buenas tardes y gracias por tener en el programa. Lo que ocurre, el problema de nosotros con esa resolución es que hubo una acusación de violar los derechos humanos. En contra de su cliente. Correcto. Sin prueba ninguna, simplemente porque después de las protestas de los estudiantes que empiezan en febrero del 2014, Globovisión toma una decisión de no cubrir lo que es la oposición o las protestas sobre estos estudiantes. El problema es que mi cliente había renunciado de Globovisión en agosto del 2013, 6 meses antes que estas demostraciones empezaran a ocurrir. Okay. Entonces, cuando uno acusa a una persona de violar los derechos humanos, eso es un crimen que no es serio, es posiblemente el crimen más serio que hay en el mundo porque es un crimen que se enjuicia no solamente a un nivel nacional, sino se enjuicia a un nivel internacional. Okay. Entonces, nosotros le mandamos un paquete a la ciudad con pruebas de documentos, de información, porque la renuncia de Cordero fue publicada por todo Venezuela en agosto del 2013. Entonces, usted dice en agosto todavía no habían comenzado los desórdenes de los estudiantes, por lo tanto, lo que se presenta como prueba para acusarlo a él no es, o sea, está equivocada. Es completamente equivocada. Tengo entendido que usted se reunió con los funcionarios de la ciudad de Miami y estos están de alguna manera retirando el nombre de su cliente de la resolución en contra de los dueños de Globovisión. ¿Es así o no? No, yo no me reuní con los funcionarios de la ciudad de Miami. Yo le mandé este paquete, que tengo una copia aquí, a la ciudad, al manager de la ciudad, a la abogada de la ciudad, y le dije a ellos que tenían hasta el jueves, que era el próximo reunión de la comisión, hasta para corregir. No, el que pasó, el 26. ¿Y qué pasó? Bueno, quitaron al cliente mío cliente. Entonces, la resolución en la forma que existe ahora habla de la protesta del febrero del 2014 y los actos de Globovisión en no cubrir la protesta y la oposición que estaba ocurriendo en contra del gobierno. Tanto que la resolución, como está escrita, en mi opinión, no aplica al cliente mío porque es que no estaba ahí. Claro, deje pasar, porque hay otros empleados que dicen que a pesar de que quizás esta resolución esté mal, su cliente sí tiene responsabilidad con cosas que sucedieron en Globovisión. Tenemos a Nito Pérez Osuna en la línea, ella fue presentadora de noticias de Globovisión. Según ella fue despedida por Juan Domingo. Sin embargo, que usted haya sido despedida, ¿tiene esto motivaciones políticas? ¿Puede usted decir que usted fue despedida por hechos políticos que de alguna manera él, o sea, tomó represalia contra usted por su posición? Un gran saludo, Roberto. Gracias. Yo les invito a toda su audiencia a que googlee mi nombre, Nito Pérez Osuna, y vean cómo desde el primer momento yo informé que fui votada personalmente por el señor Juan Domingo Cordero el 13 de junio y el motivo del despido, según me dijo él en sus propias palabras en conversación que no duró más de 1 minuto, es que yo era una persona muy crítica al gobierno. Eso me lo dijo Juan Domingo Cordero. Un periodista, Roberto, usted lo sabe muy bien, es crítico, es el contrapoder militar, el contrapoder a la iglesia, el contrapoder al Estado. Ese es el papel del periodista. Aquí querían periodistas sumisos. Fui la segunda votada, la primera persona fue Kiko Bautista por la misma razón. Y antes de ellos dos, un señor que tenía un programa que hoy es diputado a la Asamblea Nacional, que se llama García, de apellido García, que tenía un programa dominical allí. Fuimos las 3 primeras personas votadas. Por eso a mí me llama, yo no sé qué pasó en la ciudad de Miami, yo no vivo en la ciudad de Miami, no conozco a los alcaldes o a los que hayan pedido esta solicitud. Por supuesto que como periodista sé que ha sido declarada persona non grata, pero me llama poderosamente la atención que ahora el señor Juan Domingo Cordero quiera demandar a la ciudad de Miami
porque él dice que él que él se fue de Globovisión porque habían despedido a periodistas. Él personalmente despidió a los periodistas. En el caso lo hizo. Nito, en el caso de Leopoldo Castillo, él esgrime de que Leopoldo Castillo fue despedido. El caso de Leopoldo Castillo era de la junta directiva, vamos a estar claros, de Juan Domingo Cordero. Entonces yo no sé qué pasó ahí, yo no sé realmente cuál es, en qué momento ahí hubo un divorcio entre Gorrín y Cordero. Yo no sé ni siquiera si lo hubo, no sé si es un tema de repartición de dinero, no sé cuál es el problema, no lo conozco. Lo que yo sé es que el señor Juan Domingo Cordero formó parte de la junta directiva, fue el presidente de Globovisión, de la banda de los enanos que compró el canal Globovisión. Eso sí lo sabemos, y lo sabemos los periodistas venezolanos. De alguna manera usted cree, Nito, dejó de transmitir durante la presidencia de Gorrín, dejó de transmitir lo que pasaba en Venezuela. Y eso no lo puede negar el señor Juan Domingo Cordero. Dos preguntas. Uno, y me queda muy poquito tiempo, y usted entiende esto muy bien del tiempo. Leopoldo Castillo fue cómplice de esta junta en acallar las voces de los periodistas y en eliminar cobertura de Globovisión. Es la primera pregunta. La segunda pregunta, al haber salido ya Juan Domingo al poco tiempo de comprar Globovisión, ¿lo exime de alguna responsabilidad o durante todo ese tiempo acumula toda esta responsabilidad? Juan Domingo Cordero fue la persona, el fronting, como nos llamaron, que estaba comprando a Globovisión. Nunca se nos habló de quiénes eran. Siempre el único nombre que se mencionaba era Juan Domingo Cordero, hasta el día que llegó la junta en pleno y era del señor Gorrín, el señor Perdomo y Juan Domingo Cordero. El señor Leopoldo Castillo formó parte de la junta directiva de Juan Domingo Cordero, de Gorrín y de Perdomo hasta el día 13 de junio, en el cual también se va el señor Cordero 2 o 3 días después. ¿Por qué? No sé. ¿Cuál fue el pleito adentro? No lo sé. Fíjese, para terminar, porque yo sé que el tiempo es muy corto. Al día de hoy, ya yo tengo 1 año fuera de Globovisión y no me han pagado mis prestaciones sociales durante los 3 meses que estuvo el señor Juan Domingo Cordero, tampoco me pagó mis prestaciones sociales. Estoy en una demanda en la cual, por cierto, el Estado venezolano, la Procuraduría General de Venezuela se ha hecho parte, es decir, el Estado venezolano tiene interés en Globovisión. Nito, muchísimas gracias. Por supuesto que trataremos de conversar nuevamente con usted. Frank. No sé nada. Yo no sé sobre ese tipo de situación. Sí te puedo hablar de Leopoldo Castillo porque fue el único nombre que hablamos con el cliente mío, y lo que tengo yo entendido es que Leopoldo Castillo lo forzaron a renunciar por la espalda de Cordero, y cuando Cordero se enteró y confrontó a Gorrín, que era el accionista mayorista, le dijo que él podía hacer lo que le daba la gana y Cordero renunció. Es lo que sé. Desde agosto, y esto sí, porque está publicado, esto es un hecho. Desde agosto de 2013, el señor Cordero no tuvo nada que ver con Globovisión. Pero ese no es el problema. Aquí todo el mundo, si uno mira para atrás 7 años, el 80% del país estaba a favor de Obama, pensando que iba a ser la solución al mundo, y mira dónde estamos. Ahora el apoyo es un 36%. Ese no es el problema es tenemos que enfocarnos en la acusación. Han acusado a este señor de violar los derechos humanos sin prueba ninguna. Se ha aparecido un individuo a la comisión de la ciudad de Miami sin registrarse como lobbyist. Está hablando de Carollo. Claro, ha hecho acusaciones, y la irresponsabilidad de la comisión en no exigir pruebas es lo que nos debería a nosotros preocuparnos como ciudadanos de aquí del condado de la ciudad de Miami. ¿Qué pruebas hay? ¿Cómo una comisión va a hacer algo que solamente el presidente de los Estados Unidos tiene derecho a hacer, que es declarar a una persona non grata? ¿Cómo vamos a permitir que nuestros funcionarios tomen esa decisión sin prueba? Nadie se le ocurrió decirle, ¿dónde está la prueba que este señor violó derechos humanos? Creo que no cubrir una historia o cubrir lo que está ocurriendo en un país no es el equivalente a lo que es violar los derechos humanos. Hemos recibido hasta informaciones de que él firma un tratado con Irán, bastante polémico, con la televisora iraní y Globovisión, y que esto es parte de la polémica que se ha desarrollado. ¿Conoce usted este hecho? No conozco nada. El enfoque mío como abogado del estado de la Florida ha sido exclusivamente sobre las acusaciones hechas por el señor Carollo referencia a violaciones de derechos humanos. Eso es lo único. ¿Y es lo que no han presentado pruebas? No han presentado pruebas, y nosotros presentamos pruebas que no fue así. Ahora,
Más importante que eso, y aquí es el punto clave. Si vamos a hablar de política, mi cliente nunca ha tenido un contrato con ningún gobierno de Venezuela, ni los gobiernos antes de Chávez, ni de Chávez, ni después de Chávez. Mi cliente ha sido un empresario que siempre ha ganado su dinero en el sector privado. Nunca ha tenido un contrato con ningún gobierno. Entonces, no sé de qué lo acusan. Es como defender a un negativo. No sé. ¿Sería posible hablar con, ojalá que fuera posible hablar con su cliente? Me parece que sería interesante. Bueno, yo le puedo pedir. Me parece que sería interesante que él hablara sobre todo acerca de por qué él se va de Globovisión y el nivel de censura que hay en estos momentos en Venezuela y cómo eso está de alguna manera funcionando. Porque estoy seguro que cuando él entra en Globovisión y él dice, no quiero que vaya ni para acá ni para allá, quiero que sea solamente una propuesta informativa y después se tiene que ir, tiene que haber sentido que algo había pasado y sería bueno que nos pudiera contar esa parte. De todas maneras, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y por favor, nos deja saber qué pasa el jueves en la ciudad de Miami. Bueno, ya pasó. Pero de todas maneras, bueno, que lo haga, porque tengo entendido que todavía quedan cosas por pasar, ¿no? No, por lado mío, ya la resolución como está hecha, quedaron a mi cliente. Ya, el problema resuelto con lo que es la ciudad. ¿Y ellos lo hicieron por votación? No sé. Porque eso es lo que, o sea, yo entendí, por eso le digo, ahí la confusión que yo tengo. La resolución. Es que yo tengo entendido que no hubo votación. Bueno, la resolución que me mandaron a mí, que supuestamente está, que yo la saqué del website de la ciudad de Miami, no tiene mi cliente involucrado. Ok, pero eso en la primera sí estaba su cliente involucrado. En la primera que publicaron, sí. Lo que me voy a tratar de averiguar, cómo lo quitaron, porque eso es lo que todavía no acabo de entender. Gracias, muchísimas gracias, Frank. Muchísimas gracias, Frank Quintero y a Anitu Pérez y, por supuesto, a otros colegas periodistas de Venezuela. Vamos a tener la oportunidad de hablar con ellos en el futuro. Me parecen interesantes para hablar de qué es lo que está pasando en Venezuela y de la libertad de expresión. Frank, muchas gracias, muy amable en estar acá. Ojalá que podamos conseguir a tu cliente para hablar con él. Publicidad y regresamos. Ok, ya casi a punto de despedirnos. Vamos a irnos con una nota más ligera. Primero que todo, quiero felicitar a los ticos, a los costarricenses. Tremendo desempeño en el Mundial. México se fue y es lamentable, ¿no? Dicen que esa es la maldición de Montezuma. Una de las maldiciones de Montezuma es que México nunca llega a la final del Mundial. Debería hacerlo. Le mandamos desde acá a todos nuestros amigos mexicanos nuestro abrazo. Y los colombianos tienen tremendo equipo. Se van a medir con Brasil. Desde ahora yo creo que realmente los colombianos, que no van a ganar, sí, claro que van a ganar los colombianos, me están diciendo por aquí que no, yo estoy seguro que sí. Así que ahora lo vamos a dejar con esta fiebre del Mundial que se está dando en Miami. Los Quemados es el grupo, estos muchachos que preparan estos videos. Vamos a compartir con ustedes un momento de jocosidad acerca del juego. Así que los dejamos con ellos. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Ahora María Elvira, solamente en unos segundos comienza a trabajar. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos. Yo, Leo Messi, soy el mejor porque soy argentino y nosotros los argentinos somos los mejores. Si tú fueras portero, ¿cómo te gustaría recibir las pelotas? ¿Duro y violento o suave y suavecito? Bueno, personalmente yo no me gusta bregar con pelota. Suavecito, loco, suavecito. Duro, bro, duro. Duro y sin pena. Duro y sin pena, abusador. Con rudeza. ¿Cuba llegará a cuartos de finales? Sí, ellos van a llegar ahí al principio y después va a llegar al final. Con Fidel en muleta, sí, y Raúl en calzoncillo. ¿Y quién de director? Pérez Robla. Si fueras portero, ¿con qué pararías la pelota? ¿Con la cabeza? ¿Con el pecho? ¿O con las nalgas? No me voy a las nalgas porque si no estamos embarcados. ¿Con la cabeza? Con la cabeza. Con las nalgas. Piernas. Con las nalgas, ¿eh? Con las nalgas. Mira, me gusta ya mejor. Con las nalgas. Enseña, por favor, enseña ahí. Con el trasero. Con el pecho. Con el pecho, ¿cómo? Sí. La cabeza. Con la cabeza, para estar seguro que no entre. Claro. Aquí acabando de ver el juego mundial ahí, le metieron 2 goles. No, vamos a hacer que tanto el micrófono, espérate. Le metieron 2 goles ahí a España, coño. Mi favorito era España, pero bueno, perdieron a ser normal. ¿Quién es delantero de España? Delantero de España es Eros Ramazzotti. Si fueras un comentador de la FIFA, ¿cómo anunciarías un gol? Si mi país mete un gol, yo diría ¡Gol de Honduras!